Hola, buenas noches. Me llamo Sharon Rubí Rosales Sánchez, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Tecnológico Nacional de México, Campus Tuxtla Gutiérrez. El día de hoy voy a realizar una exposición para la materia de Fundamentos de Telecomunicaciones por solicitud del ingeniero César Iván Álvarez Albores. Esta exposición tiene el tema Técnicas de conmutación. Vamos a ver qué es la conmutación, para qué sirve y 4 técnicas que se utilizan para ello: la conmutación de circuitos, conmutación de paquetes, entramado Store and Forward y celdas ATM. Veamos los dos primero. Veamos primero qué es la conmutación. Bueno, cuando se tienen varios dispositivos y se tienen que conectar entre sí para que se comuniquen en una red de trabajo, por ejemplo, se puede utilizar la topología de estrella o topología de malla. De esta manera los dispositivos se pueden conectar bien y el costo no es muy elevado, pero en redes más grandes esto sería prácticamente imposible por el costo elevado de la infraestructura y además no se utilizarían todas las conexiones, así que sería un gasto innecesario. Por eso se utiliza la conmutación, que es un método en el que varios dispositivos de comunicación se conectan a otros de manera eficiente. Un conmutador es un dispositivo hardware y o software capaz de crear conexiones temporales entre dos o más dispositivos conectados a él. Ahora sí, veamos las dos primeras técnicas de conmutación. En este esquema vamos a poder ver las similitudes y más que nada las diferencias entre ellas. Bueno, en la conmutación de circuitos se crea una conexión física directa entre dos dispositivos. Se utiliza principalmente en redes telefónicas, por eso aquí está el símbolo de un teléfono. Bueno, un conmutador de circuitos tiene cierta cantidad de entradas y otra cantidad de salidas. Pueden ser diferentes, aunque sea aquí 3 y 3. Bueno, vamos a ver cuál es el mecanismo de transmisión. Digamos que Juan le quiere llamar por teléfono a Juana. Marca su número de teléfono. Entonces, el equipo de conmutación va a solicitar la conexión al siguiente conmutador, al siguiente nodo, y al siguiente y al siguiente. Así hasta que se completa un circuito físico. Y luego Juana tiene que manifestar su disposición a atender la llamada. Esa confirmación se envía por el mismo circuito, ya sin el retardo de buscar qué ruta seguir, porque el circuito ya está establecido. Bueno, solo el retardo de la propagación, pero se hace, digamos, sin retardo. Bueno, el tiempo de establecimiento de la conexión puede ser elevado, sobre todo en largas distancias, porque pues, son muchos conmutadores que hay que conectar. Por eso, ese tipo de redes telefónicas cobran un tiempo mínimo de utilización del sistema, generalmente de 3 minutos. Ahí más que nada cobran por establecer la conexión, no tanto por el tiempo que se esté usando. Ahora veamos la conmutación de paquetes. Este surgió para dar una mejor solución para la transmisión de datos, porque la conmutación de circuitos no es muy adecuada para transmitir datos o de transmisiones sin voz, porque en esas tienden a realizarse mediante ráfagas. Entonces, entre cada ráfaga hay un intervalo de tiempo. Entonces, cuando se utiliza la conmutación de circuitos para esas transmisiones, la línea permanece durante los intervalos inactiva, pero sigue gastando recursos. Entonces, hay también otras razones por las que se utiliza la conmutación de paquetes, por ejemplo, la velocidad de transmisión, el que la conmutación de circuitos sea inflexible, que siempre se tenga que utilizar el mismo circuito durante toda la transmisión, que todas las transmisiones se traten por igual, sin alguna prioridad. Bueno, por eso se ideó la conmutación de paquetes. Los paquetes son unidades discretas formadas por bloques de longitud potencialmente variable, aunque se les pone un máximo de longitud. Entonces, las
transmisiones más grandes se dividen en varios paquetes de acuerdo al límite que el sistema haya establecido. Cada paquete establece información tal como los datos y una cabecera con información de control, las direcciones del origen de destino, la dirección del origen, también códigos de prioridad. Toda esa información va en la cabecera. Bueno, los paquetes viajan de un conmutador a otro de manera, el paquete se almacena brevemente en el conmutador y se encamina al siguiente de acuerdo a la información contenida en su cabecera. Con esta técnica los paquetes se envían tan pronto como estén disponibles y no se sigue una ruta de antemano como la conmutación de circuitos. Los enrutadores utilizan transmisión de almacenamiento y envío para enviar cada paquete a su destino de manera separada. Y como no se sigue una trayectoria fija, los distintos paquetes de una misma transmisión pueden llegar en distinto orden. Como en la conmutación de paquetes tampoco se reserva un ancho de banda o todo el ancho de banda, los paquetes tal vez tengan que esperar para ser reenviados y por eso se produce el retardo por cola o congestión que hay cuando se envían muchos paquetes al mismo tiempo. Lo que vemos aquí que está la cola de paquetes en un conmutador y finalmente llega al dispositivo de destino. Ahora veamos la importancia de la red de conmutación. Haciendo un paréntesis, ahorita pasamos a las siguientes redes de conmutación, de técnicas de conmutación. Aquí tenemos 6 dispositivos y 7 conmutadores. En una topología de malla, por ejemplo, se tendrían que utilizar unas 30 líneas de transmisión para conectar a todos los dispositivos entre sí. Pero aquí podemos contarlas y solo se usan 14. Es una manera más eficiente de comunicar todos los dispositivos y pues no se gastan recursos de más. Ahora si veamos el entramado Store and Forward. Esto por acá. Bueno, esta técnica hay que esperar a recibir completamente un paquete antes de proceder a su retransmisión. Esa tecnología, bueno, Store significa almacenar y Forward enviar. Bueno, se almacena la trama, luego se envía y aquí se utiliza el CRC, el Cyclical Redundancy Check, para comprobar que no haya una falla en el mensaje o para ver si no es un mensaje demasiado grande que exceda el límite de la longitud del paquete o que sea muy pequeño. Bueno, si la trama es correcta, se procede a enviarlo al siguiente conmutador, al siguiente dispositivo. Nada más que en el mecanismo de comprobación hace que haya un retraso significativo entre cada nodo. Y bueno, el retraso total va a ir dependiendo del tamaño del paquete. Si es más o menos grande, pues va a ser un retraso cada vez más grande. Y al pasar al siguiente conmutador, el retraso se aumenta y si hay muchos paquetes si el paquete es muy grande o hay muchos conmutadores, ese retraso es significativo. Es la desventaja de entramado Store. Finalmente veamos las celdas ATM. Bueno, ATM es un método de conmutación y multiplexación que sirve para transportar la información en pequeñas unidades de datos de longitud fija llamadas celdas. Estas celdas tienen una cabecera y un bloque de información. Las celdas son de 5 bytes.
El encabezado es de 5 bytes y la información de 48. En total, 53 bytes es la longitud de cada celda. Hay diferentes formatos, el UNI y el NNI. La información de la cabecera nos sirve para identificar, entre otras cosas, a qué conmutador se va a transmitir la información, cuál es el dispositivo emisor y receptor, esa información que se necesita para realizar la transmisión. Bueno, el GFC es el campo de control de flujo genérico, el BPI es el identificador de camino virtual y el BSI es el identificador de canal virtual. Estos dos se utilizan para que la celda sepa cuál va a ser el siguiente conmutador al que va a pasar. Y PT o PTI es identificador de tipo de carga. Este identifica con el primer bit si la celda contiene datos de usuario o datos de control. Veamos cuál sigue. CLP. CLP significa prioridad de paridad de celda y nos indica si la celda debe estar descartada en el caso de que haya congestión en tránsito de la red. Y queda finalmente el HEC, el campo de control de errores. Este calcula el código de redundancia cíclica CRC sobre la cabecera de la celda. Con esta información es posible transmitir un mensaje de muchos tipos hasta un dispositivo final. Y aquí dejo las fuentes de información que utilicé en investigación, de donde saqué todo lo que les acabo de decir. Y finalmente, gracias por su atención. Hasta luego.